El título del capítulo séptimo del libro de John Searle es bastante sugestivo, en el sentido de que es una pregunta que no es para nada común. ¿No? O veamos, uno simplemente está en el mundo y uno no parte del hecho de necesitar de probar la existencia de ese mundo. En algún momento, cuando hablábamos de la existencia de las cosas, decíamos que uno simplemente parte del hecho, generalmente en la cotidianidad, uno simplemente parte del hecho de que ese mundo, esas cosas con las que uno se topa existen. ¿Ya? Que uno parta de ese hecho, lo que quiere decir es que lo da por sentado. ¿Verdad? Y esta no es una pregunta que uno comúnmente se esté haciendo. ¿Verdad? En ese sentido, es una pregunta extraña. Es más, yo les recomendaría a ustedes que se le hicieran a cualquiera de sus conocidos, qué sé yo, si tienen algún hermano, alguna hermana, a sus papás, a su abuelita, a su sobrino, lo que sea, pregúntele si existe el mundo. Si existe este mundo en el que nosotros estamos, si existe la silla en la que están sentados, el piso sobre el que caminan, si existe el desayuno que se están comiendo, ¿verdad? Y esto se reduce en última instancia a una pregunta a propósito del mundo en general. ¿Existe el mundo en general? ¿Y qué quiere decir ese tipo de existencia? CERN lo que va a hacer es una propuesta que se va a encaminar hacia lo que vamos a llamar realismo, ¿verdad? Vamos a ir tratando de ver en qué consiste esta propuesta y con qué tiene que ver, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay un par de cosas que tendríamos que especificar. Por ejemplo, Searle considera que efectivamente existen los hechos. Los hechos sería el darse algo, el ocurrir algo, la ocurrencia de cosas. ¿Ya? Los hechos son todas estas, no sé, cosas, circunstancias que ocurren, que tienen alguna realidad y que por lo tanto son, existen, ¿verdad? Para hacer, los hechos son de dos tipos, ¿verdad? Vamos a ver que unos son independientes del humano y otros dependientes del humano. Ahorita vamos a entrar a eso. ¿Por qué esto es importante? Porque recordemos que a partir de autores como Nietzsche, por ejemplo, tenemos también la precisión de que realmente no hay hechos en el mundo, sino que lo que tenemos es de alguna manera la interpretación que hacemos sobre el mundo y es en función de esa interpretación que se puede hablar de cosas en el mundo. Entonces, eh, Searle es de una corriente donde que en ese sentido no es receptivo de ese tipo de argumentos. ¿Verdad? Efectivamente, partimos del hecho de que hay hechos en el mundo. ¿Verdad? De que efectivamente hay un darse las cosas en el mundo. Por ejemplo, en este momento el día está soleado, ¿verdad? Hoy no está por llover, parece ser que estamos en el veranillo de San Juan, ¿verdad? Entonces, no va a suceder lo que sucedió la clase pasada, que de pronto empezó a llover. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para hacer lo que tendríamos que decir es que desde el punto de vista de la existencia de hechos o desde un punto de vista que sostenga la existencia de hechos en el mundo, lo que estamos haciendo es una descripción del mundo que tiene un arraigo en la realidad y que efectivamente tiene una relación con lo que está ocurriendo en la realidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de plantear lo siguiente, ¿verdad? Desde el punto de vista metafísico, ontológico, si se quiere, hay la posibilidad de ver qué es lo que está pasando en las cosas, ¿verdad? O sea, las cosas efectivamente tienen una existencia sobre la cual nosotros podemos tener que decir, nosotros podemos describirlas por medio de proposiciones declarativas, ¿verdad? Primera cosa. Segunda cosa, de alguna manera nosotros podemos hacer referencia a esas cosas que pasan, a esas circunstancias que pasan, a esos acontecimientos que se dan y que tienen efectivamente existencia. O sea, hay hechos, ¿verdad? Tenemos que partir de eso.
¿verdad? Si lo vemos también desde el punto de vista de Kant, que es el autor que acabamos de dejar atrás, realmente nosotros con lo único que nos podemos comprometer es con el conocimiento de los objetos una vez que nosotros nos los representamos. ¿Se acordarán ustedes de toda la teoría kantiana la teoría kantiana del fenómeno que vimos acá en el curso y cómo eso realmente nos sitúa enfrente de objetos de representación antes que de cosas como estas son en sí mismas, ¿verdad? Ahora, vamos a ver después qué impresiones podría tener Searle a propósito de una propuesta como la kantiana, ¿verdad? Por el momento, simplemente partimos el punto de partida es precisamente que hay hechos. Ahora, hay ciertos hechos que no van a depender de lo humano. Por ejemplo, todo lo que sean el darse de estados de cosas en la naturaleza, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, el hecho de que el día de hoy está soleado para hacer es algo que está ahí y que no depende de nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer o hayamos podido hacer para modificar en lo mínimo el que el día hoy esté soleado, ¿verdad? ¿Qué son otras cosas que vamos a decir que son hechos que existen en independencia del humano? Bueno, si ustedes cortan un árbol de cedro amargo y, lo parten, cuando lo están partiendo, cuando lo están aserrando, se produce un olor característico, del cual depende el nombre, ¿verdad? El cedro amargo se llama cedro amargo precisamente por referencia al olor que desprende la madera y no solo la madera, la corteza también, una vez que se está partiendo. Que ese olor se desprenda, no depende en absoluto de la injerencia humana. O mejor dicho, bueno, puede desprenderse efectivamente cuando un ser humano está cortando y partiendo la madera del árbol, efectivamente. Pero hasta ahí es a donde llega la injerencia del humano. El hecho de que esa madera tenga ese olor y sea susceptible de emanar ese aroma una vez que lo manipulamos, eso está más allá del posible control del humano. Por otro lado, hay hechos que dependen del humano, ¿verdad? El día está soleado y si ustedes ven aquí a mis espaldas, si ven el cuadrito que aparece aquí en la aplicación, ustedes verán que acá, en donde yo estoy en este momento, el sol, bueno, la luz solar entra precisamente por estas ventanas y aquí estamos debajo de un techo. Que yo esté en esta construcción depende también de hechos que dependen del humano. ¿Por qué? Porque de alguna manera los seres humanos, algunos seres humanos organizaron una materialidad determinada de manera tal que se construyó lo que es en este momento una estancia desde la cual Sanchitos graba la clase, ¿verdad? El hecho de que haya unas ventanas alrededor mío, casi, y que haya un techo encima mío y que yo esté en un piso y que aquí haya una pizarra y que haya unas cosas que se llaman libros y cosas por el estilo, dependen de un montón de acciones que no se dan en independencia del humano. O sea, vamos a ver, si no hubiera habido nunca seres humanos, esta construcción, estos libros, esta pizarra, todo lo que está aquí, nunca habría llegado a estar configurado, a estar organizado, a estar ordenado de la manera en que está ahorita. Y por eso es que para Searle, esas son dos posibilidades del darse eventos en el mundo. O bien, de alguna manera, los eventos ocurren por sí, o bien ocurren porque los humanos los hacemos pasar. Ambas son hechos, son algo que se da y de lo cual podemos tener noticia y podemos tener conocimiento. Bien, ahora,
No sé si tienen alguna pregunta con la definición de hecho. ¿Todo está claro? Sí, Todo profe. bien. Bien. Ahora, a partir de esta definición de hecho, entonces vamos a hablar de lo que vamos a llamar realidad. La realidad, la palabra realidad viene del latín realitas y realitas viene de la palabra res, ¿verdad? Que tiene que ver con cosas, cómo es que se da las cosas en eso que llamamos la realidad. Si nosotros entendemos la realidad de la manera más tradicional, más habitual, la más normal, la más difundida, por decirlo de alguna manera, tendríamos que caer en cuenta de, en que realidad es, de alguna manera, todo esto que tenemos al frente o que tenemos alrededor, ¿verdad? Todas estas cosas con las que nos topamos. Kant, de alguna manera, se identifica con, de alguna manera, lo que Kant llama lo dado, con una diferencia. La noción realidad que estamos manejando acá tiene una existencia, una presencia propia, ¿verdad? Está ahí. Nosotros tenemos la realidad al frente. Y en última instancia, desde el punto de vista, podemos explicarlo desde el punto de vista ontológico como algo que se da ahí enfrente de nosotros, con lo cual nos relacionamos, por un lado. Y desde el punto de vista epistemológico, ese enfrentarnos ante esa realidad es darnos a la tarea, de sacar en limpio una explicación, una representación explicativa, simbólica explicativa de esas cosas, de modo tal que podamos entender lo que esa realidad es, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de Searle, a partir de la definición de hecho que Searle nos da, para Searle va a ser importante decir que existe efectivamente una realidad independiente de los humanos. Ojo, esta realidad se va a componer o va a estar relacionada tanto con los hechos que son independientes del humano, como de los hechos que son dependientes del humano. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros operamos en el mundo, por así decirlo, que hay operaciones en el mundo, una vez que hay hechos en el mundo, a partir de esos hechos se compone esto que vamos a llamar la realidad, ¿verdad? Es una realidad el hecho de que el día de hoy está más seco precisamente porque estamos ante la influencia otra vez del polvo del Sahara. Como esto pasa generalmente por estos días y tiene una regularidad bastante constante, se convierte en todo un fenómeno meteorológico que se identifica y que podemos distinguir hasta le podemos poner nombre, ¿verdad? El veranillo de San Juan, ¿verdad? Esa realidad, eso es parte de la realidad que existe enfrente de nosotros, eso es parte de la realidad con la que contamos, a la que tenemos mano. Ahora, eh, también, todo lo que los seres humanos hacemos, todo lo que tengo aquí alrededor, se compone de alguna manera como cosas que me rodean y que por lo tanto se incorporan a la realidad que ya existe. Los hechos que dependen del humano se incorporan a esa realidad y la van, por así decirlo, modificando, enriqueciendo, alterando, generando, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora, desde el punto de vista ontológico, esa realidad se relaciona con un ocurrir, con lo que pasa en ella, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí toda una ontología. Hay cosas que están en esa realidad y dentro de esa realidad, esas cosas operan de una determinada manera. Esas cosas son de una determinada manera y tienen una determinada cantidad de rasgos, ¿verdad?, que se corresponden con ellas. Desde el punto de vista epistemológico,
epistemológico, nosotros al conocer estas cosas, al conocer sus atributos, al conocer los rasgos que ellas tienen, al conocer las relaciones en las que intervienen, vamos a decir que nosotros podemos empezar a afirmar algo sobre esas cosas que se dan en esa realidad, sobre esas cosas que están en esa realidad. Y Searle lo que dice, y aquí Searle otra vez, bueno, más bien no otra vez, pero aquí Searle rescata, por así decirlo, la noción de verdad por correspondencia tradicional. La verdad por correspondencia lo que dice es que nosotros, los seres humanos, a partir de nuestro conocimiento, podemos generar afirmaciones a propósito de las cosas. Y además podemos ir a revisar las cosas para estar seguros, para tener seguridad, para poder corroborar si efectivamente las cosas se dan, están relacionadas, o sea, ocurren también de la manera en que nosotros las describimos. ¿Ya? Por ejemplo, la afirmación de que el día de hoy está soleado es una afirmación que puede ser corroborada. ¿Cómo? Cualquier persona que entienda la afirmación y que tenga acceso a, qué sé yo, al entorno en el que yo estoy, de modo que pueda fijarse en cómo está el día, puede efectivamente corroborar si Sanchito lo que está diciendo es cierto o no. ¿Por qué decimos que esto es una teoría de la verdad por correspondencia? Porque hay una relación según la cual los enunciados que hacemos de las cosas de verdad describen cómo las cosas son o se comportan. De verdad están actuando las cosas y de una determinada manera que es posible referenciar a partir de los enunciados declarativos que nosotros podemos hacer sobre ellas. Y nuestros enunciados serán verdaderos si efectivamente lo que describen se puede corroborar qué es lo que está dándose en esa realidad. Todo esto es fundamental para poder entender la propuesta de Searle. No sé si habrá alguna pregunta o comentario, alguna duda. Todo claro, profe, gracias. Perfecto. Esto a mí me suena un poco como lo presentado por el materialismo, que es Eh, una realidad objetiva y una realidad subjetiva bueno, de las cosas, que es como la manera en que nosotros percibimos. No estoy diciendo que sea igual, estoy diciendo que me suena un poco. sí, sí, aquí el punto es, el punto es, hay ciertos hechos que dependen del humano serían no materiales, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, el materialismo lo que hace es que hace depender toda la existencia de todo en absoluto, en última instancia de principios que son a su vez materiales, ¿verdad? Y lo que surja como no material tendría que explicarse, en última instancia referido a una materialidad que lo hace posible. Por ejemplo, los productos, hay ciertos productos que son solamente, abstractos, ¿verdad? Como por ejemplo, como lo que puede ser las historias de ficción o cosas por el estilo, pero eso en última instancia remite a principios materiales. El materialismo sería una postura metafísica y epistemológica que podría explicarse, ser lo que le diría es que podría explicarse desde el realismo. Entonces, se parecen, sí, hay ciertos elementos que pueden referenciarse entre sí, relacionarse entre sí. Ahora, ser lo que le diría es que el realismo es incluso anterior al materialismo. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Perfecto. Pero está interesante, está interesante. Sí, ya veremos cómo lo resuelve Searle también. Después en el capítulo que sigue, él va a hablar de cómo esto puede ser probado. Ya veremos cómo se da. Bien, sigamos entonces. Ahora, vean por ejemplo, esta noción de verdad por correspondencia que les decía yo anteriormente. La verdad por correspondencia, lo que les decíamos es que nuestros enunciados pueden contrastarse con estados de cosas, ¿verdad?
Eh, Estado de cosas es esta circunstancia, esta situación en la cual nosotros lo que vemos es un conjunto de cosas y de circunstancias que están ocurriendo en un determinado momento, en un determinado entorno, ¿verdad? Eso es lo que llamamos estado de cosas, ¿verdad? Recuerda un poco a la primera proposición del Tractatus de Wittgenstein cuando él dice que el mundo es todo aquello que es el caso, ¿verdad? Los estados de cosas es todo aquello que es el caso, todo aquello que se da en un momento determinado. Nuestros enunciados, como les decía, pueden corresponder o no con ellos. Si se corresponden, o sea, si lo que dicen nuestros enunciados es lo que ocurre en la realidad, entonces los enunciados son verdaderos, y si no ocurre lo que están describiendo, nuestros enunciados serían falsos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tenemos acá 3 ejemplos de enunciados que en principio son verdaderos, ¿verdad? En el Chirripó está el punto más alto de toda Costa Rica, específicamente en la parte de los crestones, ¿verdad? Eso es una proposición que sería verdadera. En todo triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Efectivamente, eso también es cierto. Y Rocinante es el caballo de Don Quijote, lo cual también es cierto. En el primer caso, en el ejemplo del Chirripó, lo que tenemos es un dato geográfico, y es evidentemente la descripción que podemos hacer por medio de un enunciado de un hecho independiente de lo humano, ¿verdad? No hay nada que nosotros tengamos que ver con que en el Chirripó esté el punto más alto del país, más que poder describirlo de una determinada manera, poder conocerlo y en función de conocerlo, escribirlo. El triángulo recta, perdón, esta propiedad de los triángulos rectángulos la estamos refiriendo en este caso por medio de de un enunciado descriptivo, ¿verdad? Y es una propiedad de un tipo de entidad que se propone como un ente matemático, ¿verdad? Y ahí hay toda una discusión de si los entes matemáticos existen en sí mismos, existen simplemente como una posibilidad formal o lógica, y nosotros lo único que hacemos es que los descubrimos, o si más bien es a partir de las matemáticas como una producción humana, que nosotros en última instancia podríamos decir que, que los producimos, digamos, que los generamos. En ese sentido, si es la primera opción, ¿verdad? Las propiedades de los triángulos rectángulos solamente las descubrimos, y si es la segunda, entonces más bien nosotros somos quienes hacemos posible la existencia de esos seres matemáticos. En todo caso, vean que estamos hablando en este segundo sentido, en este segundo ejemplo, perdón, de un enunciado, de darse una relación entre hipotenusa y catetos que no es natural. Que no es natural. ¿Por qué todo este rollo con este ejemplo? Porque aquí habría que ver si efectivamente este es un hecho que esta relación se da entre la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Eso es un hecho, se da. Lo que está por verse, lo que está por decidirse, es si depende o no de lo humano, ¿verdad? En el sentido de la generación. Y por último, el ejemplo de Rocinante es el caballo de Don Quijote. Tenemos aquí un ejemplo de algo que podemos decir que es un hecho, lo cual es curioso porque no es un darse en las cosas, sino que es
hundarse en una realidad que es ficticia, pero que esa realidad ficticia, a su vez, una vez que ha sido creada por Miguel de Cervantes, se integra a la realidad en general. Por lo tanto, hacemos referencia a Rocinante como el caballo del Quijote, prácticamente con la misma naturalidad que lo haríamos en relación con cualquier caballo real que exista en nuestra manera de existir. El punto es, aquí estamos claramente ante algo que depende del humano, o sea, depende de un Miguel de Cervantes que genere la historia y que en ese sentido ponga un caballo determinado a pertenecerle a un personaje determinado, ¿verdad? Depende de todo esto, ¿verdad? Y que además, una vez que Cervantes hace eso, entonces lo podemos tomar como un hecho, ¿verdad? Para que ustedes vean esto de los hechos y la correspondencia que hay entre ellos y la realidad. Es muy bonito esto, precisamente como los hechos dependientes del humano van a depender y van a estar relacionados completamente también con lo que hacemos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con estos ejemplos? ¿Todo bien? Bien, entonces vean que la manera de referirnos a los estados de cosas, la manera de referirnos a los hechos, va entonces a situarnos ante la necesidad ahora de definir entonces qué es esto que llamamos el realismo externo, ¿verdad? Hay 6 cosas que tomar en cuenta en este caso, ¿verdad? Lo primero es que vamos a definir esta postura de John Searle como lo que vamos a llamar realismo y además de un realismo externo. El realismo externo va a ser la postura que sostiene que el mundo existe independientemente de nuestras representaciones del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo independientemente de que nosotros no lo representemos. Hay algo independientemente de que, o mejor dicho, lo que hay, lo que existe, existe independientemente de que nosotros lo estemos representando o no. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que nosotros no conocemos, pero no porque no las conozcamos, son inexistentes, ¿verdad? Hay cosas que nosotros conocemos, pero no porque nosotros las dejemos de conocer van a dejar de existir, ¿verdad? Hay cosas que nosotros de pronto descubrimos, pero no es el descubrirlas nosotros lo que hace efectivamente que éstas existan, ¿verdad? Y así en adelante. Vean que acá es como muy fácil, de alguna manera es diáfano entender con quién o a quién está tratando de responder Searle con esta definición, ¿verdad? Que el mundo exista independientemente de nuestras representaciones de él, lo que hace es que deja de lado cualquier tipo de postura según la cual el mundo existe solamente en tanto que haya seres humanos que se lo representen. En ese sentido, me imagino que, no sé si aquí he traído a colación el cuán taoísta que este ejercicio de meditación taoísta que preguntaba aquello de que si un árbol se cae, si la rama de un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, la pregunta es si eso hace ruido, ¿verdad? De alguna manera podríamos convertir ese ejercicio de reflexión en la pregunta de si no hay seres representacionales, o sea, en este caso seres racionales, es decir, si no hay seres humanos que se representen el mundo, ¿existe el mundo? Bueno, John Searle va a decir sí, el mundo va a seguir existiendo o va a estar existiendo independientemente de que haya humanos que lo conozcan. Por ejemplo, aquí uno podría ver, por ejemplo, la propuesta de Hegel, que para Hegel el mundo existe
nosotros, la manera que tenemos de referirnos a las cosas del mundo hace que realmente nosotros lo que podamos representar del mundo nos condicione de manera tal que solo para nosotros exista mundo en tanto que lo que nos representamos de él. En el caso, por ejemplo, de Kant, los objetos de representación son, son los que podemos conocer, no podemos ir más allá de ellos, ¿verdad? Y Sartre lo que dice es, independientemente de cuál sea la postura que ustedes tengan, es más, podemos ver la más extrema en relación con esto, que sería la de Berkeley, por ejemplo, el idealismo de Berkeley, que Berkeley decía que en ausencia de representaciones sobre las cosas, si no hay una mente que las piense, las cosas no existen, ¿verdad? Ser es ser percibido, decía Berkeley. Y Sartre decía, no importa cuál sea la postura que ustedes tengan, ¿verdad? Hay que partir del hecho de que hay un mundo que nosotros nos representamos. Y a partir de ese mundo que nos representamos es que podemos hablar de la existencia efectiva de las cosas. Pero nosotros esa existencia no la ponemos ahí. Con esa existencia nosotros nos topamos, por decirlo de alguna manera. Y en topándonos con ella es que podemos generar una explicación que la abarque, ¿verdad? El mundo entonces, como punto de partida, va a existir sea que haya seres humanos o que no los haya. O también, sea que haya seres humanos que se lo representen o que no lo hagan. Por ejemplo, la teoría que nos habla de los microorganismos, de estos seres que son dañinos para nosotros, ¿verdad? Es relativamente reciente. ¿Verdad? Antes de poder hacer una explicación que diera cuenta de estos microorganismos, no se sabía cuál era el origen de algunas enfermedades y cuál era el papel que tenían estos microorganismos, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que porque los seres humanos no se hubieran representado nunca, nunca hubieran conocido, nunca hubieran generado una explicación que incluyera a estos microorganismos, eso no quiere decir que esos microorganismos no existieran. Searle ahí diría, ven, existen cosas independientemente de que nosotros las entendamos. Segunda cosa que va a ser importante para Searle, ¿verdad? O sea, tenemos las cosas que hay en el mundo y las representaciones que tenemos del mundo. Las representaciones pueden tener o estar relacionadas con dos formas. Por ejemplo, hay representaciones que tienen intencionalidad intrínseca y hay otras que tienen otro tipo de intencionalidad, ¿verdad? Las representaciones que tienen intencionalidad intrínseca son las que tienen que ver con creencias y percepciones del mundo. ¿Qué quiere decir esto? La intencionalidad intrínseca quiere decir que la representación en sí misma incluye de suyo una intencionalidad que de alguna manera condiciona la manera, que de alguna manera condiciona cómo esa representación dice mundo. Por eso cuando decimos que tiene que ver con creencias y percepciones, estamos diciendo que ahí de alguna manera los seres humanos están introduciendo su perspectiva, pero de una manera tal que el peso que tiene esa intencionalidad es muy fuerte. ¿Ya? Voy a traer a colación un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, me gustó mucho cuando lo escuché la primera vez. El profesor Roberto Fragomeno, que es un colega de la Escuela de Filosofía, cuando llegó al país, una de las cosas que decía él, a propósito de ejemplos parecidos a estos, era que le llamaba mucho la atención la frase esta del himno nacional, ¿verdad? De bajo el límpido azul de tu cielo. Él siempre llamaba la atención a propósito de eso, ¿verdad? Él viene de Argentina, de un lugar a donde llover es otra cosa, es muy distinto. Y él nos decía, vean, y cuando eso, bueno, el invierno no estaba tan... No, los inviernos eran un poco distintos, ¿verdad? Y él
decía, vean, en este país no, hay 6 meses en que no para de llover, ¿verdad? Y todos los días llueve y todos los días se ponen oscuros y todo eso. Dice, solo mediante una operación simbólica, decía él, es que ustedes pueden ver el cielo límpido y azul, ¿verdad? Yo, que soy argentino, decía él, yo vengo acá a Costa Rica y lo que veo es un cielo gris, húmedo, ¿verdad? Que siempre está oscuro, y, bueno, que no siempre, pero por lo menos 6 meses al año está oscuro, gris, límpido y azul. ¿Eso qué es, verdad? Y sin embargo, la representación que tenemos los ticos, digamos, del cielo es que es límpido y azul. Ese es un ejemplo donde podemos ver ciertas representaciones que son representaciones de mundo, pero que tienen una intencionalidad intrínseca. La intencionalidad está completamente configurando aquello que nosotros estamos diciendo del mundo. Por otro lado, tenemos representaciones que van a tener un tipo de intencionalidad que vamos a llamar derivada. No quiere decir que la intencionalidad no sea, no esté ahí, digamos, propuesta por los seres humanos como en la anterior. La diferencia es que la intencionalidad derivada lo que va a buscar es una descripción que sea en ese sentido todo lo fiel que se pueda con el objeto que está representando, independientemente de, o en la mayor medida, independiente de las cargas de significado que le podamos poner los seres humanos a aquello que estamos representando. Por ejemplo, mapas o enunciados descriptivos del mundo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que el agua es H2O, o sea, que molecularmente es eso que estamos diciendo, H2O, ahí estamos ante una representación de mundo, obviamente, que describe, en este caso, la composición de la molécula de agua, que además intenta hacer todo lo objetivo posible, o sea, describe de manera lo más independiente de la intencionalidad humana o lo más independiente de la capacidad que tenemos los humanos de cargar esos significados en relación con aquello que está tratando de escribir. Un mapa, por ejemplo, lo que intenta es describir de la mejor manera posible el entorno físico que está representado en él, como para poder servir de referencia, tal como cualquier mapa lo intenta hacer siempre, ¿verdad? En ese sentido es muy llamativo ver mapas viejos. Yo no sé si ustedes alguna vez habrán visto un mapa muy viejo. Uno, por ejemplo, ve una representación de América muy vieja y a uno le parece que que está como deformada en relación con la noción del contorno de lo que es el continente americano que nosotros tenemos a partir de los mapas contemporáneos. Bueno, ahí esa intencionalidad le vamos a llamar derivada. ¿Por qué? Porque intenta ser lo más objetiva posible. En esto de los mapas hay toda una discusión, es muy interesante cuando se habla de esto de que realmente en los mapas, por la distorsión que hay que introducirle al mapa, tratando de representar una esfera en una figura plana, se le introduce una alteración que hace que lo que esté hacia el norte y hacia el sur, o sea, todo lo que está en el centro, de alguna manera es un poquito más fiel a la escala, y todo lo que está hacia el norte o hacia el sur de ciertos, en este caso, de ciertos... de ciertas latitudes, se representa de una manera un poco más grande como efecto de esa alteración y de ese ajuste en escala. Eso hace que, aunque el mapa sea una representación con intencionalidad derivada, lo más objetiva, pongo objetivo entre comillas, posible, genera una alteración. Esa alteración tiene la intención de rectificar
ciertos tipos de cálculos, ciertos tipos de manejo de la ubicación gracias a esos mapas, pero no la intencionalidad que tiene las representaciones con intencionalidad intrínseca. No sé si esto queda claro, si hay alguna pregunta en relación con esto. ¿Algún problema con la intencionalidad? ¿Todo bien? Muy bien, profe. Muy bien. Tengo que son las 11:50. Hagamos una pausa de 10 minutos como es habitual. 11:51 ya. Entonces volvemos en 10 minutos a las 12:01.